Desangrándose sobre el impecable piso del Centro Médico Militar Walter Reed, un condecorado almirante de 4 estrellas exigía a gritos que trajeran al mejor cirujano del hospital. Sin embargo, cuando las puertas del quirófano finalmente se abrieron, el endurecido gigante militar se quedó completamente paralizado. La mujer que avanzaba hacia él no tenía un título de medicina y era el último fantasma de su pasado que esperaba volver a ver. Era una noche de martes torrencial en Bethesda, Maryland. La lluvia caía con una fuerza brutal, golpeando los ventanales reforzados del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Dentro del exclusivo pabellón de traumatología para pacientes VIP, el ambiente era asfixiante. Las luces rojas de emergencia parpadeaban en los pasillos, anunciando un código azul. Pero no se trataba de un código azul cualquiera. Un paciente de altísimo perfil estaba a punto de llegar, y todo el piso de cirugía había sido puesto bajo confinamiento inmediato. Agentes del servicio secreto y oficiales de inteligencia naval llenaban los corredores, con los rostros pálidos y expresiones rígidas. En el centro de aquella tormenta se encontraba el almirante Arthur Pendleton. Pendleton era una leyenda dentro del Pentágono. Un almirante de 4 estrellas conocido por sus tácticas despiadadas, su carácter inflexible y su pecho cubierto de medallas obtenidas en algunos de los conflictos más sangrientos del siglo XXI. Era un hombre enorme e intimidante, incluso a finales de sus 60 años. Pero esa noche, el gigante estaba cayendo. Se había desplomado durante una reunión privada de alto nivel ante un comité del Senado. Primero se sujetó el abdomen y luego cayó violentamente sobre el piso de madera. Ahora lo llevaban a toda velocidad a través de las puertas dobles de la sala de traumatología 1, rodeado por un equipo desesperado de paramédicos. La presión arterial se está desplomando. 70/40 y sigue bajando. Gritó uno de los paramédicos por encima del caos, mientras apretaba frenéticamente una bolsa de solución salina conectada a la vía intravenosa del almirante. Sospechamos la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, complicada por una hemorragia interna masiva. El doctor Thomas Harris, jefe de cirugía del hospital, entró corriendo a la sala. Harris era un brillante cirujano formado en una prestigiosa universidad de la Ivy League, pero estaba acostumbrado a realizar cirugías programadas y perfectamente controladas, no a enfrentarse a la carnicería caótica de un traumatismo interno masivo. Le bastó una mirada al monitor del ultrasonido junto a la cama para que el color desapareciera de su rostro. El abdomen del almirante se estaba llenando de sangre más rápido de lo que ellos podían reponerla. A pesar del dolor insoportable y de la sombra de la muerte acercándose, el almirante Pendleton se resistía a la anestesia. Agarró al doctor Harris por el cuello de su uniforme quirúrgico. Su fuerza era aterradora para tratarse de un hombre moribundo. «Escúchame bien, hijo de», logró decir Pendleton, antes de toser y arrojar sangre sobre su propia barbilla. «Sé lo que está pasando. Es la vieja metralla». Se movió. «Tráeme a tu mejor cirujano. Al mejor de todos. Si me dejas morir en esta mesa, mi gente acabará con tu carrera. ¿Entendiste? Yo soy el mejor, almirante», tartamudeó el doctor Harris, con la voz ligeramente temblorosa. «Ya estamos preparando el quirófano. Está en buenas manos. Dije que trajeras al mejor», rugió Pendleton, mientras el monitor cardíaco chillaba por una taquicardia extrema. «Traigan ahora mismo al equipo de trauma de mayor experiencia». Harris comenzó a gritar órdenes, exigiendo que localizaran inmediatamente al equipo quirúrgico principal. Las enfermeras instrumentistas habituales estaban prácticamente paralizadas por la presencia del almirante enfurecido y de los guardias fuertemente armados que vigilaban al otro lado del cristal. Harris necesitaba a una veterana. Necesitaba a alguien que no se paralizara bajo presión. «Localicen a Jenkins», gritó Harris a la enfermera encargada. «Traigan a Sarah Jenkins de inmediato». 2 minutos después, las pesadas puertas metálicas del quirófano se abrieron con un silbido. El almirante Pendleton, luchando todavía contra los sedantes preoperatorios, giró la cabeza hacia la entrada. Esperaba ver a un cirujano veterano de cabello gris o a algún oficial médico militar. Pero, en su lugar, entró una mujer.
Vestía el uniforme quirúrgico azul estándar y llevaba la mascarilla bajada alrededor del cuello. Su cabello estaba firmemente recogido bajo un gorro estéril. Tenía unos penetrantes y cansados ojos azules, además de una pequeña cicatriz desvanecida que atravesaba su ceja izquierda. Ella no era doctora. Era Sarah Jenkins, la enfermera principal de traumatología quirúrgica del hospital. En el instante en que Sarah entró bajo la intensa luz fluorescente del quirófano, sus ojos se fijaron en el paciente acostado sobre la mesa. Se detuvo en seco. Sobre la mesa, la actitud agresiva y desafiante del almirante Arthur Pendleton desapareció al instante. El color abandonó por completo su rostro ya pálido. El monitor cardíaco conectado a su pecho se disparó de manera errática y luego comenzó a fluctuar. El gran y aterrador líder militar parecía haber visto un fantasma. «Tú», susurró Pendleton, con una voz repentinamente débil y despojada de toda autoridad. Sus ojos se abrieron con auténtico terror. «No. Ella no. Sáquenla de aquí. Aris, sácala de aquí». Sarah permaneció inmóvil durante exactamente 3 segundos. La jeringa de epinefrina que sostenía en la mano tembló ligeramente. La última vez que había visto a Arthur Pendleton, él todavía era capitán. Estaba frente a ella dentro de una tienda de campaña polvorienta y empapada de sangre, al otro lado del mundo, mientras destruía su vida. «Enfermera. Jenkins, prepárate para entrar a cirugía», gritó Aris, sin darse cuenta de la intensa guerra silenciosa que ocurría entre el hombre moribundo y la enfermera. «No tenemos tiempo. Se nos está yendo». Pendleton trató de sacudirse y levantarse de la mesa. «Dije que la sacaran. Ella va a matarme. Quiere verme muerto». Jadeó. Entonces sus ojos se pusieron en blanco y el monitor cardíaco emitió un aterrador tono continuo. «Está en fibrilación ventricular. Adminístrenle los paralizantes, intúbenlo y ábranlo de inmediato», ordenó Aris. Sarah observó al hombre inconsciente. Su peor enemigo, el hombre que le había robado sus sueños, su reputación y su licencia médica, ahora yacía completamente indefenso sobre su mesa de operaciones. Respiró profundamente, se subió la mascarilla quirúrgica hasta cubrirse la nariz y entró al campo estéril. Para comprender el terror absoluto en los ojos del almirante Pendleton, había que retroceder exactamente 15 años, hasta 2011, bajo el despiadado sol de los desiertos de la provincia de Helmand, Afganistán. Antes de convertirse en enfermera de traumatología, Sarah Jenkins era la teniente Sarah Jenkins, una de las residentes de cirugía más prometedoras de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Era una prodigio. A los 26 años ya realizaba complejas cirugías de campo que médicos veteranos no se atrevían a intentar bajo fuego enemigo. Estaba destinada a convertirse en una de las mejores cirujanas de trauma del país. Pero su mundo terminó durante una sofocante tarde de julio. Todo comenzó con un error táctico. El capitán Arthur Pendleton, ambicioso, arrogante y desesperado por conseguir un ascenso, ordenó que un convoy de vehículos Humvee tomara un atajo a través de un valle rural para llegar a una reunión con líderes locales. Los informes de inteligencia habían advertido que la ruta estaba llena de artefactos explosivos improvisados, pero Pendleton desestimó las advertencias y dio prioridad a la velocidad sobre la seguridad. El vehículo que iba en medio del convoy, donde viajaban el oficial ejecutivo de Pendleton, el mayor Hayes, y 2 jóvenes soldados rasos, pasó sobre una enorme mina antitanque. Las víctimas fueron llevadas directamente a la tienda médica de operaciones avanzadas de Sarah en Camp Bastion. El polvo llenaba el aire, mezclado con el penetrante olor a sangre, diésel y carne quemada. Los helicópteros de evacuación médica aterrizaron levantando una cegadora tormenta de arena, mientras las camillas eran trasladadas rápidamente al área de clasificación de heridos. Sarah era la oficial médica en jefe interina de guardia ese día. Cuando las camillas entraron, solo tuvo unos segundos para tomar decisiones de vida o muerte. El soldado Miller, un joven de 19 años de Ohio, fue el primero en entrar. Había perdido ambas piernas y tenía un fragmento de metralla incrustado cerca de la arteria femoral. Se estaba desangrando rápidamente, pero sus vías respiratorias estaban despejadas. Además, era joven y fuerte. Podía sobrevivir. Justo detrás de él,
El capitán Pendleton irrumpió en la tienda cubierto de polvo, pero completamente ileso. Prácticamente arrastraba una camilla en la que llevaban al mayor Hayes. Hayes había recibido toda la fuerza de la onda expansiva en el pecho. Tenía el cráneo fracturado, las pupilas fijas y dilatadas, y un enorme fragmento de metal irregular incrustado profundamente en el torso. Según todos los protocolos militares establecidos para la clasificación de heridos, el mayor Hayes pertenecía a la categoría de expectante. Eso significaba que sus lesiones eran tan graves que su supervivencia era prácticamente imposible y que los recursos médicos no debían desperdiciarse en él durante un incidente con múltiples víctimas. «Jenkins, ven aquí ahora mismo», gritó Pendleton por encima del estruendo de las hélices. «El mayor Hayes necesita cirugía inmediatamente. Prepáralo para la mesa». Sarah observó a Hayes, comprobó rápidamente que no tenía pulso radial y apuntó una pequeña linterna hacia sus ojos, que no reaccionaban. Luego miró al soldado Miller, quien lloraba llamando a su madre mientras su presión arterial caía rápidamente. «Capitán, el mayor Hayes no tiene posibilidades de sobrevivir», dijo Sarah con firmeza, mientras sus manos ya ajustaban un torniquete alrededor de la pierna destrozada de Miller. «Presenta una lesión cerebral traumática grave y un traumatismo interno masivo. El soldado Miller sí puede salvarse. Voy a operar a Miller». «Te estoy dando una orden directa, teniente», rugió Pendleton, agarrándola del hombro. «Hayes es un oficial superior y mi segundo al mando. Lo salvarás o haré que te sometan a una corte marcial. Mi deber es con el paciente al que todavía puedo salvar, señor». «Quite sus manos de mí», respondió Sarah con dureza, apartándose de su agarre. Le dio la espalda al enfurecido capitán y pasó las siguientes 3 horas luchando por mantener con vida al soldado Miller. Lo consiguió. Miller sobrevivió. Pero el mayor Hayes murió 20 minutos después sobre una camilla, en una esquina de la tienda. El capitán Pendleton sabía que su imprudente orden de tomar una ruta que no había sido despejada desencadenaría una enorme investigación militar. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba a alguien a quien culpar por la catastrófica pérdida de un oficial superior. Eligió a Sarah. En menos de 48 horas, Pendleton presentó un informe devastador en el que acusaba a la teniente Jenkins de insubordinación grave, incumplimiento del deber y negligencia médica. Afirmó que ella se había paralizado bajo presión y que se había negado maliciosamente a atender al mayor Hayes debido a un resentimiento personal. Pendleton utilizó sus poderosas conexiones políticas dentro del alto mando militar para acelerar el proceso de una corte marcial. El juicio fue una farsa. Las Fuerzas Armadas, decididas a evitar un escándalo por una falla de mando, respaldaron a Pendleton. Sarah fue despojada de su rango, expulsada con deshonor y humillada por completo. Debido al fallo de la corte marcial, la Junta Médica Civil canceló permanentemente su camino para obtener una licencia médica. Su sueño de convertirse en cirujana quedó reducido a cenizas. Regresó a Estados Unidos completamente destrozada. Su prometido, incapaz de soportar la deshonra y la repentina pérdida de ingresos, la abandonó. Su padre, un orgulloso veterano de la Marina, dejó de hablarle. Durante 5 años, Sarah trabajó en empleos miserables y mal pagados, ahogada en deudas legales mientras intentaba apelar la decisión. Cuando todas las apelaciones fracasaron, comprendió que no podía abandonar la medicina. La llevaba en la sangre. Volvió a estudiar y, con humildad, comenzó desde abajo para convertirse en enfermera titulada. Con el tiempo, ascendió hasta llegar a ser enfermera especializada en traumatología. Mientras tanto, Arthur Pendleton fue celebrado como un héroe que había sobrevivido a una emboscada. Utilizó aquella reputación fabricada para ascender hasta recibir su 4ª estrella. Ahora, 15 años después, el destino había jugado una broma cruel e inimaginable. El hombre que había destruido su vida estaba acostado sobre su mesa de operaciones, con la cavidad abdominal llenándose de sangre y su vida completamente en las manos de Sarah. La alarma rítmica y penetrante del electrocardiograma la hizo volver al presente. El quirófano de Walter Reed era blanco, estéril y helado, un contraste brutal con las tiendas polvorientas y ensangrentadas de Elmand. Pero el olor de la sangre era exactamente el mismo.
Bisturí, exigió el doctor Aris, extendiendo la mano. Sara colocó mecánicamente la hoja en la mano del cirujano. Su mente era una tormenta caótica de ira, deber y recuerdos traumáticos. Pidió que me sacaran, pensó. Cree que voy a dejarlo morir. Cree que voy a vengarme. Y durante un instante fugaz y aterrador, mientras observaba el monitor cardíaco, un pensamiento oscuro cruzó por su mente. Lo único que tenía que hacer era no hacer nada. Si tardaba una fracción de segundo más en entregar una pinza, o si le daba al doctor Aris la sutura equivocada, Pendleton se desangraría. Todo sería registrado como una trágica complicación quirúrgica. Nadie lo sabría jamás. El mundo se libraría de un monstruo y ella finalmente obtendría justicia. Vamos a realizar una laparotomía de emergencia, anunció el doctor Aris, completamente ajeno a la guerra psicológica que se libraba a su lado. Necesitamos encontrar la ruptura en la aorta y colocar una pinza antes de que pierda toda la sangre. Succión. Jenkins, necesito ver. Sara dio un paso al frente, permitiendo que sus instintos profesionales dominaran a sus demonios personales. Introdujo el tubo de succión en la incisión mientras Aris cortaba profundamente el abdomen de Pendleton. En cuanto abrieron la cavidad, se encontraron con una pesadilla. Dios mío, susurró Aris, abriendo los ojos detrás de sus lupas quirúrgicas. La anatomía interna de Pendleton era una zona de desastre. El área alrededor de su aorta abdominal estaba cubierta por una masa gruesa e impenetrable de tejido cicatricial endurecido y calcificado. Pero eso no era lo peor. Enterrado profundamente dentro del tejido cicatricial, presionando peligrosamente contra la pared de la aorta, había un pedazo de metal oxidado y dentado. Es un fragmento de metralla, tartamudeó Aris, mientras toda su confianza desaparecía. Debe haber estado ahí durante décadas. Se desplazó y atravesó la pared arterial. Toda la zona está necrótica. Si intento colocar una pinza en la aorta, el tejido se va a desintegrar. Es como papel mojado. Sara observó fijamente el fragmento de metal. Su respiración se detuvo. Reconocía aquella forma. Reconocía ese patrón específico de cicatrización. 15 años atrás, dentro de aquella tienda polvorienta, después de estabilizar al soldado Miller, recibió la orden de realizar una limpieza rudimentaria en las heridas menores del propio Pendleton. Durante la explosión, un pequeño fragmento de metralla había penetrado en su abdomen. Pendleton le había ordenado que simplemente cerrara la herida rápidamente para poder ocuparse de las consecuencias de su desastrosa decisión de mando. Solo ciérrala, Jenkins. No es más que un rasguño, le había ladrado. Debido a su prisa por destruirla, Pendleton se negó a someterse a estudios adecuados. El supuesto rasguño era en realidad una herida profunda, y el fragmento de metal había migrado lentamente durante 15 años. Era una bomba de tiempo que avanzaba poco a poco hacia su arteria principal. De repente, la presión arterial de Pendleton volvió a desplomarse. 50/30. Está entrando en shock. Lo estoy perdiendo, gritó el anestesiólogo. El doctor Aris entró en pánico. Tomó una pesada pinza metálica y la introdujo a ciegas en el charco de sangre oscura, intentando sujetar la arteria por encima de la ruptura. Doctor, no. No coloque la pinza ahí, gritó Sara, al reconocer la anatomía. La metralla está enganchada alrededor de la vena cava inferior. Si tira de ella. Pero Aris estaba aterrorizado. Cerró la pinza y jaló. Se escuchó un desgarrador sonido húmedo. Un enorme chorro de sangre color carmesí oscuro salió disparado del sitio quirúrgico, golpeando al doctor Aris directamente en el pecho y salpicando las lámparas del quirófano. La ruptura de la arteria acababa de duplicar su tamaño. Dios mío, gritó Aris. Soltó la pinza y retrocedió de la mesa. Sus manos temblaban. La desgarré. No puedo ver nada. Hay demasiada sangre. Ya no hay nada que hacer. Está muerto. Yo lo maté, balbuceó el doctor Aris, mientras sus manos temblaban violentamente. Doctor Aris, regrese aquí, gritó Sara. No puedo. Es imposible salvarlo. Declárenlo. Registren la hora de muerte, respondió Aris, completamente derrumbado por la presión.
El niño prodigio de Johns Hopkins nunca se había enfrentado a una verdadera herida de combate, y aquello lo destruyó en cuestión de segundos. El monitor cardíaco marcó una línea plana. Un tono sólido y continuo resonó contra las paredes de azulejo. Está muerto, pensó Sarah. El universo lo hizo por mí. Todo terminó. Miró a Aris, acobardado contra la pared. Después observó la sangre que se acumulaba sobre el piso. Lo único que tenía que hacer era retroceder. Pero cuando contempló el rostro pálido y moribundo de Arthur Pendleton, la imagen cambió. Ya no vio al almirante que había destruido su vida. Vio al soldado Miller llorando y llamando a su madre. Recordó el juramento que había hecho la primera vez que se colocó un estetoscopio alrededor del cuello. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Ella no era una verdugo. Era una sanadora, incluso cuando el paciente fuera el mismísimo demonio. Apártese, doctor, gruñó Sarah. Su voz se volvió más grave y resonó con la autoridad de una teniente del ejército. Antes de que Aris pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Sarah empujó físicamente al jefe de cirugía fuera del camino. Se colocó frente a la mesa e introdujo ambas manos enguantadas directamente en la cavidad abdominal abierta y llena de sangre del hombre moribundo. Jenkins, ¿qué está haciendo? Usted es enfermera. No puede operar. Gritó Aris, horrorizado. Cállese y encárguese de la succión. Ordenó Sarah sin apartar la mirada de la herida. Anestesia. Conecten 2 unidades de sangre O negativo al infusor rápido y administren 1 miligramo de epinefrina ahora mismo. Sarah cerró los ojos durante una fracción de segundo. No podía ver a través de toda aquella sangre, así que tendría que trabajar mediante el tacto. Siguió con los dedos el borde irregular del antiguo fragmento de metralla de Afganistán. Recordó el ángulo de la explosión. Recordó la anatomía que había estudiado desesperadamente en el desierto. Deslizó el dedo índice izquierdo más allá de la metralla, ignorando el filo que cortaba su guante quirúrgico, y encontró el enorme desgarro en la aorta. Con un movimiento rápido y brutal, presionó la arteria rota directamente contra la columna vertebral de Pendleton. Utilizó sus propios dedos como un torniquete humano para detener la hemorragia masiva. Al instante, el chorro de sangre se detuvo. Tengo controlado el sangrado, dijo Sarah con una calma escalofriante, mientras sus brazos permanecían hundidos casi hasta los codos en el abdomen del almirante. Aris, vuelva aquí. Estoy sosteniendo su vida con mis manos. Si lo suelto, morirá en 4 segundos. Tome la aguja, doctor. Va a suturar exactamente donde yo le indique. Aris, todavía temblando, regresó a la mesa y observó a la enfermera con absoluto asombro. Vamos a salvar a este hijo de, susurró Sarah, con los ojos encendidos por una luz feroz e intensa. Le guste o no. El quirófano del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed se había transformado de un santuario estéril de curación en una sofocante olla de presión. El silencio dentro de la sala era denso y pesado, ahogando por completo el sonido de la tormenta que golpeaba las ventanas del hospital. Lo único que podía escucharse era el pitido rápido y frenético del electrocardiograma, una cuenta regresiva digital hacia la muerte inminente de un almirante de 4 estrellas. La vida del almirante Arthur Pendleton se escapaba literalmente entre los dedos temblorosos del doctor Thomas Aris. Pero seguía aferrada al mundo de los vivos gracias al agarre firme e implacable de la enfermera Sarah Jenkins. No puedo ver el desgarro, dijo Aris, presa del pánico, con la voz aguda por el miedo. Jenkins, el campo quirúrgico está completamente obstruido. Si suturo a ciegas dentro de todo ese desastre, podría alcanzar la médula espinal. Podría cortar la vena cava inferior. Podría paralizarlo o matarlo al instante. No va a suturar a ciegas, doctor, ordenó Sarah. La autoridad en su voz ya no era la de una enfermera civil obedeciendo a un médico responsable. Era el tono firme e inconfundible de una teniente cirujana del ejército dando órdenes bajo un intenso ataque enemigo. La jerarquía del hospital había desaparecido. Dentro de aquella sala, cubierta de sangre y adrenalina, Sarah era la oficial al mando. Va a colocar cada punto exactamente donde mi dedo lo guíe. El doctor Aris, respetado jefe de cirugía, tragó saliva con dificultad.
Su prestigiosa formación en la Ivy League y sus décadas realizando procedimientos programados y perfectamente controlados no significaban absolutamente nada frente a aquel traumatismo brutal y catastrófico, propio de un campo de batalla. Su ego había quedado completamente destruido. Miró a la enfermera con los ojos muy abiertos, suplicando silenciosamente orientación, y asintió con firmeza. «Tome una sutura de prolene 3A0», indicó Sara, sin apartar su intensa mirada de la cavidad quirúrgica abierta. «Colóquela en una aguja curva y resistente. Tendremos que reconstruir la pared de la arteria utilizando únicamente el tacto. Mi dedo índice está presionando en este momento el borde desgarrado e irregular. Los bordes de la aorta están presionados directamente contra su columna lumbar», explicó Sara, cerrando los ojos para visualizar la anatomía únicamente mediante el tacto. La memoria muscular de sus años como prodigiosa residente regresó de golpe a sus manos, tan viva y precisa como el día en que abandonó los desiertos de Afganistán. «Voy a mover mi dedo exactamente 2 milímetros hacia la izquierda. Cuando lo haga, introducirá la aguja en la sangre. Sentirá la punta resbaladiza de mi guante de látex. Debe pasar la aguja justo por debajo de mi uña, atravesando el tejido arterial sin perforarme el dedo. ¿Entendió?». Aris la miró horrorizado. «Si entro demasiado profundo, atravesaré su dedo y correremos el riesgo de contaminación cruzada. Si usted se estremece por el dolor, soltará la arteria y él se desangrará en segundos». «No me voy a mover, doctor», respondió Sara con un susurro aterradoramente tranquilo. «Hágalo ahora». Sara desplazó el dedo. La presión de la sangre que intentaba escapar de la arteria rota era inmensa. Latía con violencia contra su piel, como un animal atrapado. Aris respiró profundamente, temblando, y bajó las manos hacia la cavidad cálida y oscura. Avanzó a ciegas hasta sentir el látex resbaladizo y empapado de sangre del guante de Sara. «Siento su dedo», dijo Aris, con las manos ligeramente temblorosas mientras introducía la aguja. Empujó. Sara sintió de inmediato el agudo pinchazo de la aguja curva rozando la piel real debajo de su guante. El metal penetró su carne, pero su mano permaneció completa e increíblemente inmóvil. Era una estatua viviente, forjada con concentración absoluta y una voluntad inquebrantable. «Bien», dijo Sara, ignorando el dolor. «Pase la aguja. Ahora haga una sutura estándar en forma de 8 y anúdela. Utilizaremos un injerto sintético de Dacron para cubrir el tejido necrótico donde la metralla destruyó la pared arterial». Durante los siguientes 45 minutos, se desarrolló una danza increíblemente delicada y peligrosa sobre la cavidad abierta de Arthur Pendleton. El esfuerzo físico para Sara era inmenso. Su brazo izquierdo comenzó a sufrir violentos calambres. Los músculos le ardían por la acumulación de ácido láctico, provocada por mantener aquella enorme presión contra la columna del paciente. El sudor se acumulaba en su frente y le quemaba los ojos, pero ella ni siquiera parpadeaba. Mantuvo la oclusión manual de la aorta mientras Aris, recuperando poco a poco una parte de su confianza quirúrgica bajo las instrucciones firmes y precisas de Sara, suturaba meticulosamente un injerto tubular sintético en la arteria destrozada. «El último punto está anudado», dijo Aris, casi sin aliento por la tensión. «El injerto está asegurado. Voy a liberar la presión», anunció Sara. Había llegado el momento de la verdad. Si las suturas realizadas a ciegas estaban desviadas siquiera 1 milímetro, la sangre atravesaría las uniones y Pendleton moriría sobre la mesa. Lenta y dolorosamente, Sara retiró sus manos empapadas de sangre de la columna y las levantó fuera del campo quirúrgico. Todos dentro de la sala dejaron de respirar. Aris observó fijamente el injerto sintético. El anestesiólogo miró el monitor digital. El injerto blanco de Dacron pulsó una vez. Después, una segunda. Se llenó inmediatamente de sangre roja oscura, expandiéndose bajo la enorme presión del corazón del almirante. Pero las suturas resistieron. No hubo ningún chorro de sangre. No hubo otra hemorragia interna. El sangrado catastrófico había sido detenido por completo. «La presión arterial está subiendo», gritó el anestesiólogo, soltando un enorme suspiro de alivio que empañó visiblemente su mascarilla de plástico.
La frecuencia cardíaca se está estabilizando en 95 latidos por minuto. Está regresando. El doctor Aris dio 3 pasos hacia atrás, con las rodillas casi vencidas por la repentina caída de adrenalina. Se quitó los guantes empapados de sangre y los dejó caer al piso. Después miró a Sarah. Estaba cubierta con la sangre de Pendleton hasta los codos. La parte superior de su uniforme quirúrgico estaba teñida de un rojo carmesí oscuro. Su rostro estaba pálido y empapado por el agotamiento. Pero sus ojos permanecían completamente claros, encendidos por una inteligencia feroz e imposible de negar. En toda mi carrera médica, jamás había presenciado algo como esto, dijo Aris, con la voz llena de una admiración pura y sincera que resonó en el silencioso quirófano. No solo le salvó la vida, Jenkins. Me guió durante una reconstrucción manual y completamente a ciegas de la aorta. Usted no es solamente una enfermera. Es una cirujana extraordinaria. Yo era cirujana, doctor Aris, respondió Sarah con frialdad, mientras llevaba las manos hacia atrás para desatar su bata quirúrgica arruinada. Hasta que el hombre que está sobre esa mesa se aseguró de que jamás volviera a sostener un bisturí. Aris miró el rostro endurecido de Sarah y luego al almirante inconsciente, pero estable, que permanecía sobre la mesa. Las oscuras y desagradables piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente en la mente del jefe de cirugía. «Ciérrelo, doctor», dijo Sarah, dándole la espalda a la mesa de operaciones. Mi turno terminó. Antes de salir, Sarah se acercó a la bandeja quirúrgica de acero inoxidable. Junto a la pared descansaba una bandeja quirúrgica de acero inoxidable. En el centro exacto de una toalla azul estéril se encontraba el fragmento irregular y oxidado de metal que habían extraído del abdomen del almirante, el asesino silencioso que había provocado toda aquella pesadilla. Sarah tomó unas pinzas quirúrgicas resistentes. Levantó el pesado fragmento metálico, lo dejó caer dentro de un frasco transparente para muestras y giró la tapa hasta cerrarla por completo. Después guardó el frasco en lo profundo del bolsillo de su uniforme. El pasillo fuera del quirófano era una escena de caos absoluto. Agentes del servicio secreto fuertemente armados, altos mandos del Pentágono y miembros de la Agencia de Salud de Defensa llenaban el corredor, con expresiones sombrías y llenas de tensión. Cuando Sarah atravesó las puertas dobles, parecía una soldado que acababa de salir de un matadero. La multitud se apartó inmediatamente para dejarla pasar. El general Robert Harding, un alto funcionario del Estado Mayor Conjunto, avanzó rápidamente hacia ella. Enfermera, ¿cuál es el estado del almirante? El doctor Aris les informará en unos momentos sobre todos los detalles de la cirugía, respondió Sarah con una voz completamente desprovista de emoción y una postura rígida. General, el almirante sobrevivió a la operación. Se encuentra estable. Un murmullo colectivo de alivio recorrió al personal militar reunido. Pero Sarah no se quedó para recibir felicitaciones ni responder preguntas. Caminó directamente entre algunos de los oficiales de mayor rango de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, manteniendo una mano firmemente apoyada sobre el frasco de plástico que llevaba en el bolsillo. Acababa de realizar un milagro para salvar la vida de Arthur Pendleton. Pero al sentir el peso frío y duro de la metralla a través de su uniforme, supo la verdad. Estaba a punto de destruir por completo su legado. El almirante Arthur Pendleton tardó 3 días en recuperar totalmente la conciencia dentro de la unidad de cuidados intensivos de alta seguridad. Despertó con el sonido rítmico del ventilador, las cegadoras luces blancas del techo y un fuego profundo y agonizante ardiendo dentro de su abdomen. Cuando sus ojos finalmente lograron enfocar, vio al doctor Aris de pie al pie de su cama, revisando un expediente digital. Pendleton golpeó débilmente la barandilla de la cama con los dedos. Aris levantó la mirada y se acercó rápidamente para retirar el tubo endotraqueal, permitiendo que el almirante pudiera hablar. En cuanto el tubo de plástico salió de su garganta, Pendleton comenzó a toser de manera violenta y dolorosa. Tranquilo, almirante, le advirtió Aris mientras le servía un pequeño vaso con trozos de hielo. Sufrió una ruptura masiva de la aorta abdominal. Técnicamente estuvo muerto sobre la mesa durante casi un minuto. Es un milagro que siga respirando.
Pendleton cerró los ojos mientras los recuerdos del quirófano regresaban de golpe. El pánico. El dolor. Y después, aquel rostro. Jenkins, murmuró Pendleton con una voz áspera, como piedras raspándose entre sí. La enfermera. ¿Dónde está? Quiero que la arresten. El doctor Aris se quedó inmóvil y su expresión se endureció de inmediato. Disculpe, me escuchó, siseó Pendleton, intentando incorporarse, pero retorciéndose de dolor. Estaba dentro del quirófano. La vi. Intentó matarme. Quiero a la policía militar aquí ahora mismo. Es una vergüenza para el uniforme. Arruinó deliberadamente la cirugía. El doctor Aris dejó lentamente la tableta digital sobre una mesa. Miró al almirante de 4 estrellas, no con respeto, sino con un profundo y evidente desprecio. Almirante, con todo respeto, usted está completamente fuera de la realidad, dijo Aris con una calma inquietante. Cuando su aorta se rompió, yo entré en pánico. Desgarré la arteria. Usted perdió toda su sangre y su corazón se detuvo. Yo estaba a punto de declarar su hora de muerte. Aris se inclinó más cerca de la cama. La enfermera Jenkins me apartó físicamente. Introdujo sus manos dentro de su abdomen y mantuvo unida manualmente su arteria rota contra la columna durante 45 minutos. Me guió durante toda la reconstrucción. Ella le salvó la vida. Sin ella, en este momento usted estaría pudriéndose dentro de una morgue. El rostro de Pendleton perdió todo el color. Su sonrisa arrogante desapareció y fue reemplazada por una expresión de absoluta conmoción. ¿Ella me salvó? Sí, respondió una voz femenina desde la puerta. Sarah Jenkins entró en la habitación de cuidados intensivos. Ya no llevaba uniforme quirúrgico. Vestía un elegante traje negro perfectamente entallado. A cada lado de ella caminaban 2 hombres vestidos con trajes oscuros. Eran agentes del Servicio de Investigación Criminal Naval, el NSIS. Detrás de ellos se encontraba un investigador de alto nivel de la oficina del Inspector General del Departamento de Defensa. El monitor cardíaco de Pendleton se aceleró. ¿Qué significa esto? Salgan de mi habitación. Aris, llama a mi equipo de seguridad. El Comité de Servicios Armados del Senado ordenó que su equipo de seguridad se retirara. Arthur, dijo Sarah, caminando lentamente hasta colocarse junto a su cama. No lo llamó almirante. Le quitó por completo su título. Sarah sacó del bolsillo el frasco transparente para muestras y lo dejó caer pesadamente sobre la bandeja móvil al lado de la cama de Pendleton. El fragmento oxidado y dentado de metralla chocó contra el plástico. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Sarah con una voz fría y precisa. Es el pedazo de metal que sacamos de tu abdomen. El mismo que tú. Afirmaste que solo era un rasguño hace 15 años, en la provincia de Helmand. Pendleton observó el frasco mientras una capa de sudor comenzaba a formarse visiblemente sobre su frente. ¿Y qué? Es metralla de los insurgentes. Eso es exactamente lo que afirmaste en tu informe oficial posterior al incidente, continuó Sarah, cruzándose de brazos. Juraste bajo protesta y de acuerdo con el Código Uniforme de Justicia Militar que estabas fuera del vehículo, 50 yardas delante del convoy, inspeccionando el camino cuando el artefacto explosivo alcanzó el vehículo del mayor Hayes. Afirmaste que el mayor Hayes ordenó al conductor tomar la ruta que no había sido despejada, a pesar de tus advertencias. Construiste toda tu carrera y conseguiste tu 4ª estrella gracias a la historia de que intentaste impedir la tragedia y que yo fracasé al intentar salvarlo. Pendleton tragó saliva con dificultad. Esa es la verdad. No, Arthur. Es una mentira. Sarah se inclinó hacia él. Sus ojos azules parecían atravesarlo por completo. Entregué este fragmento al inspector general del Departamento de Defensa hace 3 días. Realizaron un análisis metalúrgico y de número de serie. Esto no es metralla de insurgentes proveniente de la carcasa de un artefacto explosivo. Es un fragmento específico y serializado de un revestimiento blindado de uranio empobrecido. Concretamente, pertenece al revestimiento interno contra fragmentos de un UMB militar estadounidense fabricado en 2011. El monitor cardíaco junto a la cama de Pendleton comenzó a emitir pitidos frenéticos debido a la taquicardia.
Si realmente estabas a 50 yardas del vehículo cuando ocurrió la explosión, este fragmento jamás habría podido entrar en tu abdomen desde el ángulo en que lo hizo, declaró Sarah, dando el golpe definitivo. El análisis forense demuestra, sin ninguna duda, que estaba sentado en el asiento delantero del pasajero cuando el Humvee pasó sobre la mina. Tú estabas dentro del vehículo. Tú diste la orden directa de utilizar la ruta que no había sido despejada. Tú provocaste la muerte del mayor Hayes. Y cuando comprendiste que enfrentarías una corte marcial por negligencia criminal, falsificaste un informe militar federal y me utilizaste como chivo expiatorio. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre la habitación. El doctor Aris miró al almirante con horror. Los agentes del NSIS avanzaron unos pasos dentro de la habitación, con expresiones sombrías. No pueden demostrar nada, susurró Pendleton débilmente, aunque sus ojos revelaban un terror absoluto. Soy un almirante de 4 estrellas. Tengo amigos en el Pentágono y en la Casa Blanca. Tú solo eres una enfermera desacreditada y acabada. Ya no, respondió el inspector general del Departamento de Defensa. El investigador avanzó y mostró una gruesa carpeta color manila. Almirante Pendleton, mientras espera un tribunal formal, queda bajo arresto militar por violaciones al artículo 134 del Código Uniforme de Justicia Militar, perjurio, falsificación de registros oficiales y conducta impropia de un oficial. Su autorización de seguridad queda revocada y se le retira el mando. Pendleton miró desesperadamente al doctor Aris. Aris, diles algo. Diles que no estoy en condiciones de ser interrogado. Soy un paciente. Mi trabajo era asegurarme de que sobreviviera a la cirugía, Arthur, respondió Aris con frialdad. Médicamente se encuentra estable. Lo que suceda con usted a partir de ahora ya no está en mis manos. Sarah miró al hombre que le había robado 15 años de su vida. Parecía increíblemente pequeño, patético y frágil, hundido dentro de aquella enorme cama de hospital. El monstruo que había atormentado sus pesadillas finalmente había desaparecido. En su lugar solo quedaba un anciano cobarde enfrentando las consecuencias de su propia arrogancia. Hice un juramento de no causar daño, dijo Sarah en voz baja, mirando directamente a Pendleton. Respeté ese juramento sobre la mesa de operaciones. Te salvé la vida, pero nunca juré proteger tus mentiras. Giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Jenkins. Logró gritar Pendleton, con la voz quebrada por la desesperación. Jenkins, espera. Sarah se detuvo en la entrada, pero no miró hacia atrás. Una semana después, la historia apareció en la primera plana de todos los periódicos importantes del país. El escándalo sacudió al Pentágono hasta sus cimientos. El almirante Arthur Pendleton fue acusado formalmente y enfrentó la pérdida total de su rango, su pensión y su libertad. En cuanto a Sarah, el Departamento de Defensa emitió discretamente una exoneración completa. Su expulsión deshonrosa fue anulada y reemplazada por una baja honorable. La Junta Médica Civil, después de revisar las abrumadoras pruebas sobre su brillante actuación quirúrgica bajo presión en Walter Reed, aceleró el proceso para permitirle retomar su carrera médica. Un año después, el Dr. Thomas Aris se encontraba en un quirófano del hospital de la Universidad Johns Hopkins, preparándose para realizar una compleja reconstrucción arterial de alto riesgo. Miró al otro lado de la mesa estéril y cruzó la mirada con su nueva colega cirujana. La doctora Sarah Jenkins ajustó su mascarilla quirúrgica. Sus ojos estaban atentos, concentrados y, finalmente, en paz. Bisturí, dijo. Y la cirugía comenzó. ¿Esperabas este giro? El increíble camino de Sarah, desde teniente deshonrada hasta salvadora de su peor enemigo, demuestra que la verdadera justicia siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque tarde 15 años y necesite un bisturí para concebirlo. Si esta historia aceleró tu corazón, deja tu me gusta, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para descubrir más historias increíbles. Dramas médicos de la vida real e historias nunca antes contadas. Hola, mi nombre es Tranton, propietario y administrador de Noble Tales. Después de ver el video, tráiganme a su mejor cirujano, ordenó el almirante, pero se quedó paralizado cuando ella entró. Me gustaría saber qué opinas.
¿Cómo te hizo sentir esta historia? Lo que más se quedó conmigo fue el recordatorio de que el verdadero talento y el carácter suelen hablar por sí mismos. Es muy fácil juzgar a alguien demasiado rápido, pero tomarnos el tiempo para reconocer sus capacidades con una mente abierta puede cambiar por completo la manera en que vemos a los demás. ¿Qué parte de esta historia fue la que más te impactó? ¿Alguna vez has visto a alguien superar todas las expectativas cuando nadie creía en esa persona? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si esta historia conectó contigo, puedes dejar tu me gusta y suscribirte para disfrutar de más relatos que inspiran conversaciones profundas y significativas.